Bienvenidos a Más que Palabras en este miércoles ya recuperada la rutina tras la Semana Santa, aunque la actualidad no nos da ni un respiro, no hay normalidad, cada día es diferente. Lo de la rutina en el mundo informativo pues es una absoluta ficción. Por eso estamos aquí para comentar lo que ocurre, para analizarla con ustedes y para darles las gracias de nuevo por estar al otro lado, sumándose a este ratito de televisión que hacemos con tanto cariño desde hace ya muchas temporadas en TVR. Muchas nos vienen acompañando también los compañeros de este programa en el día de hoy. Carlos Villarflor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Tú desde algunas veces las hemos contado, las temporadas casi desde el principio, desde aquella antigua lupa. Desde la lupa, sí, yo fui fundador de la tertulia, sí. Bueno, tú, y creo que Pedro Torres también. Pedro, bienvenido, también. ¿Cómo estás? Muy buenas, bien. De hecho, a veces le seguimos llamando la lupa. Sí, yo sí, muchas veces. Cuando algunos que me preguntan, sí, la lupa, y luego ya digo, no, ahora más que palabras. Más que palabras. ¿Todo bien a pesar de la lesión digital? Bueno, estoy bien y sobre todo, más que por la mano, por la gran suerte que tenemos de tener en España una sanidad pública tan bien organizada, tan interesante y sobre todo los profesionales. Si me permites, el doctor que me ha operado, el doctor Carlos Arias, y las dos enfermeras de la consulta 16 de traumatología me parecen de una profesionalidad y de un saber hacer de atención al paciente. O sea, en España a veces no sabemos reconocer las cosas buenas que tenemos. Y la sanidad pública creo que es, con la enseñanza probablemente, los dos pilares que tiene este país que son maravillosos, y hay algunas, no sé quiénes, algunas entidades que no sé por qué intentan que esto se deteriore, y creo que esas entidades, por no decir personas, debieran de hacer un acto de contrición muy grande. Pues bien ese mensaje. Luego te voy a preguntar, bueno, sí, luego te digo en la publicidad, porque tengo la sensación de que, o igual no, estos profesionales están muchos ya al filo de la jubilación, y ese es el gran drama, ¿eh? Sí, pero es que no traemos médicos nuevos, y no tenemos médicos nuevos porque las comunidades que limítrofes a nosotros les pagan bastante más. Es que ya que me lo preguntas, Carlos, no quiero alargarme, pero no se puede pagar a un profesional que casi le cuesta 11 años acabar bien formado y demás, y luego que salga por un sueldo de 3.000, 4.000 euros al mes. Eso es que es inmoral. Es no un debate cosa. muy interesante, pero tenemos que dejarlo buena, porque hay que saludar a los demás. Claro. Pío, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cuántas veces hemos hablado de sanidad, de sueldos, de salarios? Sí, claro, son temas recurrentes y además que van a seguir siendo lo que son, como dice Pedro, son un poco la clave un poco del estado de bienestar español, ¿no? Sobre todo la sanidad y la educación. Yo creo que son los pilares fundamentales. Y Luis Javier Rodríguez Moroy, bienvenido también. ¿Cómo estás? Pues bien hallado, bien, la mar de bien, aquí con compañeros, pues muy a gusto. Eso, de eso se trata, de que estemos a gusto y al otro lado también compartan ese sentimiento. Y nosotros lo que hacemos es compartir ya la imagen de esta jornada, del día de hoy, que no es otra que la de las miles de personas despidiendo ya en el Vaticano al Papa Francisco, que lo vamos a ver, tenemos ya señal de lo que ocurría hace apenas unas horas en Roma. Decía yo, Pío, que es que no hay tiempo para el reposo ni para articular una rutina informativa. Te pilló el fin de semana trabajando en Diario de La Rioja, coordinando también la edición digital, me imagino, y el lunes hubo que dar la noticia que desde hace ya pues un tiempo se venía esperando. Tú lo dijiste hace unas semanas, ¿no? Que habías leído la referencia de algún doctor que decía que era un paciente ya pues, en la fase final. Que era un paciente terminal y que todas estas complicaciones que había sufrido realmente era muy difícil. Podía, digamos, salvar, por decirlo en términos un poco frívolos, un poco tenísticos, el match ball que había tenido, pero que su situación era crítica y seguía siendo crítica, ¿no? No era un desenlace imprevisible, por mucho que nos sorprendiera el momento justo cuando parecía que estaba iniciando una cierta recuperación, ¿no? Carlos, ¿cómo evalúas esta noticia, este momento, la figura también del Papa Francisco y lo que tenemos ahora por delante? ¿Cuál es tu sensación? Es una pregunta no exenta. Son muchas preguntas, de dificultad. Claro. Sobre todo estando eminentes vaticanólogos a mi lado, como Pío. Bueno, por otro,
yo coincido con Pío en que ya se veía venir, ¿no? Quiero decir que el Papa ya estaba bastante delicado. Es un hombre que a su edad ha llevado un ritmo de vida muy intenso y eso tampoco ayuda, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que yo destacaría, en primer lugar, que murió con las botas puestas, ¿no? Sí. El día antes pues estuvo trabajando, ¿no? Y murió pues, a las 7:00 de la mañana, ¿no? Si no recuerdo mal. Así es. Pero y además Pío lo recogía muy bien en una columna reciente, ¿no? Cuando hablaba de su entrevista con Vance, ¿no? Haciendo los comentarios que hizo, un enfoque muy interesante, pero sí, una de las primeras cosas que destacaría es eso, que murió con las botas puestas, y yo creo que es como él quería morir, ¿no? Trabajando, dando hasta el último minuto de su vida por la causa, ¿no? Entonces me pides que haga una evaluación. Bueno, bueno, este Papa le he seguido bastante, he leído algunos de sus escritos, algunas de sus encíclicas, no todas las encíclicas, pero bueno, por lo menos 2 o 3 sí. Y los otros escritos, a mí el que más me gustó de todos es Evangelium Gaudium, porque ahí me parece que era Francisco en su 100%, ¿no? Yo creo que era un escrito, así como la última encíclica que he leído, me da la impresión de que había alguna mano que ya está escribiendo también por ahí, porque los estilos cambiaban bastante, ¿no? Pero yo creo que Evangelium Gaudium era como la esencia, ¿no? La esencia del Papa, y a mí me encantó esa encíclica. Es un Papa que desde el principio ha querido pues, ser cercano, ser abierto en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Desde el punto de vista pastoral, ¿no? No sé si se le considera en el futuro como un gran teólogo, pero al menos sí que ha sido un gran pastor, o por lo menos ha intentado enfocar su labor en torno a la pastoral, ¿no? Él popularizó esa expresión de oler a oveja, sí, ¿no? De que el cura o el obispo o el cardenal no podía ser así una figura digamos, de comedia y con sus anillos, con sus anillacos y tal, ¿no? Sino que tenía que bajar a la pradera. Que eso lo recordaba también Juan José Omeya, ¿verdad? Esa misma expresión, la de pastores que oliesen a ovejas. Sí, porque esa expresión aparecía en el escrito este, que no era encíclica, me parece que se llama exhortación, así que es como un término medio, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que es cuando empezó a usar esa expresión, ¿no? Y obviamente a lo largo de su pontificado él lo ha querido desarrollar tanto en sí como en las personas que dependían de él, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es uno de los rasgos más llamativos, ¿no? De que él ha querido bajar, ¿no? La Iglesia Católica pues tiene sus luces y sus sombras hoy en día, ¿no? Es posible que esté en crisis, ¿no? Sobre todo en Occidente, pues, y en países como España, pues no hay más que verlo, no hay más que ir a una iglesia un domingo, ¿no? Y ver la media de edad que tienen las iglesias. Ahora igual se disimula un poco con las primeras comuniones, pero bueno, las primeras comuniones a veces los padres están deseando que acabe ya para dejar de salir, de ir los domingos, ¿no? De acompañar a su hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues no cabe duda de que la Iglesia Católica pues tiene sus luces y sus sombras, y el Papa pues intentó dar lo mejor de sí para solucionar algunos de los problemas. Pues se habla pues de querer limpiar temas financieros, el tema de la pederastia, acoger a más colectivos, en fin. Podría seguir hablando, pero supongo que habrá que darle la palabra por lo menos a Pedro, porque si no Pedro es tan tímido que no se atreverá a decir nada, ¿no? Pero bueno, sí que me gustaría una segunda intervención para aportar un contraste también. Es el tema, desde luego, del día, de la semana, una de las noticias del año, y hay que abordarla. Pedro. Qué mala fama, Dios mío. No. Pero bueno, pues yendo en la dirección que dice Carlos, hay un pasaje en la Biblia sobre el rey Salomón, que dice que el rey Salomón se puso a estudiar y a examinar con sabiduría todo lo que ocurría bajo la bóveda celestial. Y yo creo que este Papa precisamente ha sido eso, ¿no? Es un Papa que ha sido muy sincero, me parece a mí, ha sido muy del pueblo y ha estudiado todo aquello, ha analizado todo aquello que ocurría en el mundo suyo y en el mundo que no es suyo también, me refiero al mundo no católico. Me parece que esa es una de sus magnitudes, que no se ha quedado solamente en lo que representa la Iglesia Católica como tal, sino que ha abierto las puertas a todos los continentes, y por eso tal vez ha viajado mucho más a aquellos sitios no tan representativos del catolicismo,
sino buscar ovejas en rebaños que no sea el suyo. Creo que esa es una de sus grandes, porque además, él lo ha dicho también, ¿no? La Iglesia que conocemos como tal, la Iglesia fundamentalmente de Roma, ¿no? Yo creo que a esa Iglesia le ha faltado siempre, le ha sobrado la soberbia y la fatuidad, mientras que la Iglesia del pueblo es todo lo contrario, es una Iglesia cercana, es la Iglesia del perdón, es la Iglesia de ayudar a todos los ciudadanos, no solamente a los pobres, sino a todos genéricamente, ¿no? Sí, desde un punto de vista formal, estético, sí que se notó un cambio. Claro, por eso, en las porque formas, en los ropajes, ha sido más un pastor del pueblo que en un pastor, como a veces ha sido la Iglesia, no tanto algunos otros papas, algunos no muy lejano, que era un papa más de las clases pudientes, ¿no? Y algunos olvidaban, estamos bíblicamente, aquello de que es más difícil que un rico pase por la, en fin, de una aguja, ¿no? Bueno, pues yo creo que este papa lo que ha hecho fundamentalmente es eso, ¿no? Acercar la Iglesia a la gente sencilla y humilde de la humanidad. Luis Javier, primer papa americano, primer papa argentino, no visitó nunca ni Argentina ni España. Por eso lo que decía yo antes. Está claro que y tampoco ha tenido una demasiada presencia en los países, digamos, avanzados, industrializados, fuertes, ni siquiera en aquellos en los que el catolicismo, que es lo que él tiene que representar y simbolizar, era más potente. Ha pretendido estar con aquellos que se encontraban en minoría y tenían que defender su propia religión en sitios que eran hostiles. Ha ido a lugares insólitos, es que llegarse a ir a Mongolia, que debe de haber, no sé si habrá 1000 católicos, no digo cristianos, católicos, y hacer un viaje de esas características, una persona ya mayor y de edad, etcétera, etcétera, ha demostrado mucho. Y los acercamientos a la gente, las visitas a cárceles, las visitas a lugares de enfermos, de hospitales, de pobreza, la inmigración. Que, por supuesto, no es que tenga que acercarse, pero la defensa de los inmigrantes, la llamada de atención a los países en los que nos enrocamos en tratar al emigrante, según qué emigrante, claro, porque encima discriminamos los emigrantes, unos nos parecen mejor y otros nos parecen peor, etcétera, etcétera. Yo creo que ha sido lo más mollar de su pontificado, y el establecer unas formas. La liturgia es imprescindible en la Iglesia y en todas las iglesias, y diría yo que también en todas las zonas políticas. Yo creo que se está perdiendo la ceremonia sí. En algunas instituciones que no son religiosas, sino políticas. A mí los tratos en algunos casos políticos que veo, digo, pero bueno, que descuelgues el teléfono para hablar con el presidente y te digan, sí, que Pepe está... me raya y me ha rayado. Pero bueno, es una cosa... Yo voy a ir a ese comentario con el que habéis empezado, de la que se veía el desenlace, y yo creo que él lo veía, lo preveía. Has dicho que murió con las botas puestas. Yo creo que no se resignó en ningún momento a alargar ese proceso, a pasarlo postrado en una cama o recogido en una habitación, y que lo dedicó a hacer su labor pastoral hasta el último minuto, incluso esforzándose y supongo que costándole, porque en sus circunstancias no fueron. Eso demuestra también el carácter de una persona que ha querido venir. Luego tendremos reproches, igual hablamos de esos reproches, que yo creo que algunos reproches que se le hacen se le hacen desde posiciones que tienen que ver que él se dirige a los católicos, que es que no está diciendo no tienes que abortar, que es otra cosa, o al que quiere, o al que pretende, o al que no tiene ese sentimiento, y por lo tanto, y que los trámites y los tránsitos en una organización de 20 siglos de existencia no son unos tránsitos rupturistas, ni pueden serlo, porque si no, no se conservarían esas formas. Ahora continuamos con esta... Siempre nos alargamos. Sí, no, pero está bien, porque hay muchos comentarios, hay muchas reflexiones, el personaje, la institución, el momento, da para, desde luego, una visión muy global acerca de diferentes asuntos. Pero tenemos también que rescatar, por lo menos, los mensajes de pésame,
que hemos tenido en nuestro país. Por una parte, presidente del Gobierno y jefe del Estado, Pedro Sánchez, que no va a acudir, ya lo saben, a los funerales en Roma. Pedro Sánchez y el rey Felipe VI se expresaban así ayer en torno a la muerte del Papa. Sí me gustaría trasladar unas palabras de recuerdo por el Papa Francisco y también unas palabras de afecto. A lo largo de estos años he tenido la ocasión de poder conversar con él en varias ocasiones y siempre supe que estaba ante un amigo de España y un referente moral y espiritual para millones de personas. Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia cuando más falta hacía. Estoy convencido de que el mundo va a echar de menos su valor, su mensaje, y desde España honraremos su figura. En la mañana de ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Su Santidad el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, una figura cuya dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor, en fin, su bonomía y sentido del humor. Descansen ambos en paz. Ambos, decía el rey, porque había recordado también la figura de Mario Vargas Llosa un poquito antes. Pío, ¿qué destacas de este Papa pionero, novedoso, llamativo en muchos aspectos, tradicional en otros? Sí. Y como ha dicho muy bien Luis Javier, generaba, curiosamente, animadversión en muchos cristianos y simpatías en quienes no lo eran o quienes no lo son, ¿verdad? Esa es una de las paradojas. Sí, yo creo que con el Papa Francisco ha pasado una cosa que probablemente suceda con todos los papas, pero en grado extremo, yo creo, con este Papa, que la gente se ha hecho la imagen que ellas querían tener de Francisco. ¿Ah, sí? Es decir, cogiendo las cosas que a ellos les convenía gustaba, y olvidándose de lo que no les gustaba, ¿no? Habla del cambio climático, me gusta. Habla de tal, me lo quedo. Habla de aborto, eso no me lo quedo. Habla del sacerdocio femenino, eso no me lo quedo. Y entonces, pero bueno, la persona es la persona, claro. y es un compendio de todo ello, ¿no? Lo que no podemos pensar es que la Iglesia Católica, un poco lo que decías tú, se convierta de repente en el Partido Socialdemócrata sueco. Pues cada una tiene su territorio, ¿no? Claro. Sí que es cierto que yo creo que al Papa Francisco lo que a mí más me gusta de él, o me ha convencido de él, es esa voluntad que se veía de acercamiento a los más pobres y a los más débiles de la tierra, a los inmigrantes. Ojo, que es una voluntad que no va en contra de la doctrina social de la Iglesia, todo lo contrario, es decir, está así desde hace tiempo. Lo que pasa es que, digamos, lo ha refrendado con gestos, con palabras, y eso me parece muy interesante. Pero, en fin, no vayamos a convertirlo en lo que no era, que es lo que en muchas ocasiones se está viendo, ¿no? Yo creo que una de las cosas más, no creo que haya sido un papa revolucionario, como se dice, por lo menos no en la medida en la que lo fue Juan XXIII, ni mucho menos. Y luego, no ha sido un papa, por mucho que se diga, yo creo que no ha sido papa heterodoxo en absoluto, más allá que en las formas. Él se ha mantenido muy fiel a la ortodoxia cristiana, incluso en sus aspectos que yo considero más discutibles, sobre todo en la apertura hacia la mujer, aunque haya dado pasos, pero no el paso grande que sería el sacerdocio femenino. Y sin embargo, o sea, me parece una persona muy interesante. Yo creo que también ha sido muy interesante, y eso coincidían Benedicto y él, en la necesidad de reformar por dentro la Iglesia, sobre todo en sus aspectos más oscuros financieros, vamos a dejarlo así. Esa es una voluntad que también tenía Benedicto, y pese a ser dos papas completamente alejados, tanto en lo ideológico, si podemos llamar, como incluso en lo pastoral y en su propia formación intelectual, y sin embargo creo que ese propósito sí que los ha unido a los dos. Lo que no sé es en qué medida se ha conseguido, soy incapaz de saberlo, pero lo ha intentado, es evidente, y ha sufrido resistencia por ello también. Pedro. Vamos a ver, es que tú decías antes Juan XXIII y el actual Papa, ¿no?
hay una diferencia bastante notoria, aunque los dos llevan la misma idea de Jesucristo, yo creo. Creo que los dos han sido dos papas muy cercanos a Jesús de Galilea y a lo mejor un poco alejados de la diferencia de Dios como genérico, ¿no? O sea, han estado siempre más en la tesitura del pueblo, en la tesitura del pobre, del pueblo llano. La diferencia en lo que tú decías es que Juan XXIII hizo todas las proclamas sobre la Iglesia genéricas, y yo creo que este Papa lo que ha hecho es, como buen jesuita, poner en orden o intentar poner en orden todo el desfasamiento que había en Roma, en las jerarquías, sobre todo en los cardenales que están por el mundo diferenciados, ¿no? Creo que ha querido dar una lección a todos, o ha intentado al menos poner orden, decir, vamos a ver, ¿para qué sirve la Iglesia? La Iglesia tampoco tiene que ser extremista en ninguno de los puntos. Creo que ha puesto orden económico, por ejemplo, que había un desfase económico muy grande, ha hecho que la Iglesia no tenga oropeles, que venía de muchos de ellos, y es una iglesia más cercana, que es lo que era él en el fondo, ¿no? Era una persona cercana al pueblo y que había vivido la historia del pueblo. No venía de arriba, sino venía de abajo. Como un hombre, además del extrarradio, llegó a Roma, y yo creo que sus méritos los veremos en un tiempo posterior. Puede ser, pero yo sí que creo que la reforma de Juan XXIII fue, desde luego, mucho más profunda. Sí, y la de Francisco más epidémica. Pero fue en cosas concretas de la Iglesia, bueno, pues quitar el altar, si en latín o no latín, todas estas cosas, ¿no? Mientras que yo creo que Francisco... en sí, una hombre, cosa ya sé que tiene más. Ya sé que tiene, por supuesto, sí, sacudió los cimientos. Y sacudió los cimientos. Pero yo creo que es que el Papa recién muerto ha ido más a la estructura de la Iglesia para que tenga un fundamento muy a largo plazo. Luis Javier, y luego termina Carlos, que tiene ganas. A ver. Yo creo que la reforma no solamente ha sido interior de las tripas de la Iglesia, sino también exterior, y muchísimo, en cuanto a las formas. Mostrarse no exhibidor de riquezas y de opulencias, sino al contrario, desde el primer momento de querer tener unos signos externos simples y sin alaracas. Y desde luego con el comportamiento en general ha tenido una cercanía y un interés en acercarse más a personas que teóricamente no tienen importancia y a colectivos que teóricamente no significan en esta sociedad demasiado, precisamente a los más rebajados, a los más pobres, a los más necesitados, y mucho menos el rodearse o el tener el establecimiento, los contactos con las grandes jerarquías y las grandes. Y por otra parte, también pienso que este Papa, que le ha tocado vivir un tiempo en el que la evolución de la sociedad ha sido tremenda. Muchísimo, se ha evolucionado en pensamiento muchísimo más que en los tiempos de Juan XXIII. Y esa evolución, claro, el exigirle adaptarse a esa evolución una institución como la Iglesia con esa rapidez, yo creo que había más facilidad de actualizar la Iglesia en los tiempos de Juan XXIII que en los tiempos de Benedicto. Yo creo... Y entonces la labor, como habéis dicho, creo que se notará, y se notará, porque esto es imparable. Este acercamiento a las capas sociales más indefensas es imparable. Falta de ostentación, y que la Iglesia lo que tiene que dedicarse es a doctrina y no a otra cosa, eso es imparable. Y luego las evoluciones en esos otros estamentos, no solamente, sobre todo en el tema de la mujer y la aportación de la mujer en la Iglesia, es que las propias trabas que dentro de la sede apostólica y dentro de la propia Iglesia existen, es que claro, decíais antes la pompa de Roma y de todas las iglesias importantes, bueno, yo creo que se verá. Sí. Carlos, antes de publicidad, un par de pinceladas que luego vamos a seguir, porque
Pío de esto sabe mucho, quinielas, papables, el futuro. De esto nadie sabe nada, pero es muy todo, entretenido. Sí, es muy entretenido. El boato, es que claro, hay tantas cosas extraordinarias para el comentario, la ruptura del sello, en fin, la clausura de las habitaciones papales, todo esto tiene un componente formal, estético, que es muy atractivo para unos tiempos, como decía también Luis Javier, en los que la tradición pues sorprende. Se han roto muchas cosas. Sí, en este momento, muchas cosas que antes eran estables, la autoritas en la familia, en la autoridad, en la policía, en los juzgados, en la tal. Yo creo que por eso cautiva tanto al mundo un momento como este, en el que se ven ritos inmutables, que perduran, que se mantienen, pero en un mundo líquido, como dice Luis Javier. Carlos, antes de publicidad. Bueno, yo hasta este momento, en esta tertulia, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Sí, ¿no? lo cual es maravilloso. Es bastante peligroso, porque claro, le quita un poco de morbo a la tertulia. No, ¿no? pues hay que discrepar. esta es la voluntad del Papa. Alguna llamada. Estamos de acuerdo con las derechas y con las Alguna izquierdas. llamada. Bueno, no voy a provocar nada así especialmente, provocar. pero, Venga, hay que pero provocar. sí que voy a introducir una reflexión sobre... ¿Vas a soltar la bomba? No es una bomba, A no. ver. Pero sí que igual un poco voy a hablar del ambiente mediático, ¿no? Vale. Con el Papa. Pongo un ejemplo. A mí, de joven profesor, a veces me venía igual algún alumno o alumna que quería arañar el aprobado y tal, y me decía, es que Carlos, tú no eres como fulanita, tú no eres como menganita, como tu compañera que no tiene ni idea y tal. Entonces, detectabas yo, joven pardillo, profesor, pues diría, pues igual es verdad, ¿no? Yo no soy como ese y tal, ¿no? Venga, 0,1 más. Aprobado. Bueno, no, eso es broma, ¿no? No lo hice. Pero, entonces, yo creo que a veces el Papa era uno de los favoritos de los medios, por lo menos comparado con anteriores, como por ejemplo Será de algunos medios. Benedicto XVI, De ¿no? algunos medios. No, pero daba más juego mediático, Y es quizá verdad. eso también Bueno. a él le aprisionaba un poco, ¿no? Ese decir, bueno, yo tengo que estar, digamos, disponible, abierto a los medios. Y voy a poner otro ejemplo. Yo vi, no sé si viste vosotros ese programa que creo que produjo Jordi Évole. Sí, una que entrevista. llamaba, Lo Amén, hemos visto. el Papa responde, ¿no? Sí. Que La el dieron Papa anoche otra se vez. entrevistaba con 10 jóvenes, ¿no? Los cuales 10 jóvenes, de los cuales solo una chica era católica. El resto no eran católicos y algunos, digamos, en posturas personales totalmente lícitas, pero bastante anticatólicas, ¿no? Claro. Entonces, en concreto había un chico, así todo, pues, con sus tatuajes y sus pendientes y tal, como muy colega, vamos a llamarlo, que dice, Papa, ¿te puedo tutear, no? Y entonces, claro, el pobre Papa dijo, pues bueno, sí, si quieres y tal, ¿no? A ver, esa es una tontería, ¿no? Pero yo creo que es un ejemplo de cómo a veces ese querer ser pastor y oler a oveja, a veces también los lobos, en el sentido más amplio de la palabra, los lobos también cuando te huelen a oveja van a por ti, ¿no? Y entonces yo, y un poco al hilo de lo que también decía Pío, ¿no? Que a veces nosotros, el Papa, igual que la figura de Dios o que la figura de cualquier otra persona, quizá cada uno lo entiende a su modo, ¿no? Y Claro. lo entendemos como queremos entenderlo, ¿no? Y entonces, efectivamente, a veces los medios como que en su mayoría mimaban más a este Papa que a otros, pero también un poco con la idea de llevarle por donde ellos querían, ¿no? Claro. Donde ellos querían, ¿no? A su propia línea Sí. editorial o ideológica. Efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que un resultado de esto, y un resultado que a mí me ha parecido un tanto inquietante, es que en los últimos años, cuando se habla de la Iglesia en los medios, el 80% de las noticias, bueno, 80, yo no soy de matemáticas, ¿no? Estoy proponiendo un porcentaje, ¿no? 80, 85, no sé, Sí. habla de dos temas, la pederastia o las disensiones entre el sector de izquierdas de la Iglesia y el sector de derecha, los conservadores y los progresistas de la Iglesia. O sea, toda la labor de la Iglesia, pues que solo en España tiene 9.222 centros socioasistenciales que atienden a drogadictos, a enfermos, mujeres víctimas, etcétera, etcétera. Toda esta labor de la Iglesia que es tan benéfica, que ahorra tantísimo dinero, aunque uno no sea católico, cristiano o creyente, pero al menos desde el punto de vista pecuniario tiene que admitir que ahorra muchísimo dinero al Estado. Toda esa labor queda eclipsada por esos la otros dos pederastia temas. Sí, sí. y por Las las disensiones. disensiones polarizadas entre los sectores de la Iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí a este Papa le han llevado de alguna forma a lo que vende, al titular de la mediático, ¿no? Y
Y bueno, pues ese es uno de los peligros de querer oler demasiado oveja, en ese sentido, porque hay lobos que te pueden ir a comer, ¿no? Nosotros solemos ya la publicidad, la pausa que llega y que tras ella continuaremos mirando al Vaticano, donde están los focos, las cámaras, los micrófonos y los periodistas. Leía hoy yo una crónica en un periódico nacional que hoy Roma, el Vaticano, tiene las 3 P's: periodistas, peregrinos y primados. Bueno, pues eso es lo que ocurre. Ahora volvemos aquí a TVR Más que Palabras.